Entonces vamos a dar inicio al caso clínico, entonces lo van a presentar los estudiantes y ahí vamos haciendo el ejercicio paulatinamente. Jóvenes, bienvenidos. Buenos días a todos. En este día pues vamos a presentar el caso clínico como dijo el doctor. Entonces vamos a comenzar. ¿Listo? Bueno, esta es una paciente que tiene una edad de 76 años, consulta el 24 de este mes y ingresa por urgencias. Bueno, su motivo de consulta para acá fue dificultad respiratoria. En la enfermedad actual se encuentra una paciente que es de aproximadamente 20 días la evolución, consistente en disnea, que es progresiva, que pasa a ser ortopnea, treponea y posteriormente genera una disnea paroxística nocturna. Luego de esto se ve que tiene edema de miembros inferiores y comprometiendo piernas, evolucionando hasta convertirse en una anasarca. Por revisión por sistemas tenemos que es una paciente que llega con síntomas de astenia y adinamia. Además de esto, pues tiene una enfermedad de base que es el EPOD, una enfermedad obstructiva pulmonar crónica. Aparte de esto, en el examen de ingreso a UCI se encuentra una paciente que está confusa, inconsciente. Aparte de esto, se encuentra una paciente que tolera parcialmente el decúbito. Se observa disneica, polisneica, paciente con aleteo nasal, con patrón respiratorio irregular. Cuando se halla allí los signos vitales, encontramos una paciente que está hipotensa, con una presión de 100 sobre 56 milímetros de mercurio, presión arterial media de 85.33 y una frecuencia cardíaca de 108 latidos por minuto. Encontramos una paciente que está con frecuencia respiratoria de 21 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno de 86% y una FiO2 que está al 32%. Al examen físico encontramos una paciente sobre todo con mucosas orales semisecas, conjuntivas pálidas. Encontramos una paciente que está con ingurgitación yugular grado 2, 45 grados. Presenta un ritmo de tono bajo a nivel cardíaco. En abdomen encontramos unos ruidos peristálticos intensos, sin megalias, extremidades con edema de miembros inferiores y fobia positiva. Encontramos una piel lisa, brillante, sugerente de lo que ya habíamos dicho, de anasarca y edema de miembros inferiores. Y una paciente totalmente muy confusa y somnolienta. Bueno, entonces la dinámica del caso clínico que nosotros queremos darle es como que, bueno, participar entre todos y ir construyendo el concepto del caso clínico. Entonces para esto quisiéramos saber que con lo que ya dijimos de la historia clínica que se realizó al ingreso, ¿cuáles serían los posibles diagnósticos que ustedes podrían estar pensando? ¿Alguno en el auditorio quisiera? Pues la paciente también tiene una dificultad respiratoria y lo que primero que pensar es que no se haya descompensado el EPOC, que es su patología de base. Por favor.
los días. Nos ponemos de pie porque así no, y un poquitico más fuerte. Pues la persona que hay un poquito más fuerte. Lo primero que yo pensaría es que no se haya, no esté su patología de base descontrolada, entonces que no esté un enfoque exacerbado o algo que haya descontrolado esta patología. ¿Alguien más? ¿No? Sería importante, de alguna manera, pues, aparte de mencionar cuál es el posible diagnóstico, pues, entrar a establecer cuál es la justificación, es decir, qué hay para pensar en que el diagnóstico es una falla cardíaca, qué tiene de falla, si estamos pensando, como lo acaban de decir ahorita, una falla renal, qué hay de falla renal. Entonces sería bueno que justificáramos de una manera muy corta y concisa, con esos hallazgos que hay ahí, por qué estamos asumiendo que esa es una posibilidad diagnóstica. Yo pensaría que cómo se descompensó, ya que vemos que en los signos vitales él ya tiene una saturación de 88. Y la fracción inspirada de los oxígeno es alta, no está con oxígeno ambiente, sino está con una fracción inspirada de 32. Entonces no vemos que la saturación no, pues, está por debajo de lo que deberíamos, lo que esperamos. La verdad yo apoyaría más el caso de García de decir que puede ser algo de corazón derecho por la ingurgitación, por los edemas generalizados. Por ese lado yo vería más en que algo está sucediendo, que está aumentando presiones en cavidad derecha, antes que decir que es una exacerbación del ECOG. No sé, cuánto me gusta. Bueno, entonces estamos frente a un diagnóstico probablemente, usted sacando de una falla cardíaca derecha, un ECOG descompensado y otras cosas. Obviamente tiene una serie de criterios para establecer con las personas, como vamos a ir discutiendo. ¿Algún otro diagnóstico aparte del anterior? Doctor, ¿por qué no aprovechamos los estudiantes, por ejemplo, que nos digan qué criterios de framing a mayores y qué criterios menores de falla cardíaca, pues, para que no se queden solo ahí? Porque, por ejemplo, hay cardiomegalia, hay galope ventricular, hay disnea paroxística nocturna, o sea, criterios mayores que hay y que hay menores. Hay muchos estudiantes que tienen que saber eso ya. No, se supone pues, que se era que revisaran eso también, y en eso quedamos, y muy claro. Diagnósticos y la clasificación si fuese necesario, y seguramente ahí está todo eso. ¿Ustedes recuerdan con relación a eso? Por ejemplo, en los criterios mayores la recibo encontraba con disnea paroxística nocturna, tenía presentado cardiomegalia en los mayores. En los menores había edema de miembros. Cardiomegalia no, pues no vimos. Porque no conocemos la El PMI, pues, ecocardiograma, electrocardiograma, no sabemos. Bueno. Sí, pero según de lo que Bueno, en la miremos, revisión que se perdón, dio. como está ahí en el cuadro clínico, de lo que hay ahí. Entonces, listo. Y en los menores, pues, había taquicardia y había edema de miembros inferiores. Y había edema por esfuerzo. Entonces, ¿qué clasificación le damos? Falla cardíaca. Eso es congestiva, directa, menores. Bueno, habíamos pensado, habían manejado el concepto de descompensación del EPOC. Criterios, el EPOC se descompensa obviamente pues, por cualquier fenómeno de tipo infeccioso, por una adherencia inadecuada al tratamiento, entre otras cosas. Normalmente esta paciente puede tener otro diagnóstico aparte del de falla cardíaca que está, entre comillas, muy relacionado con el EPOC. ¿Cuál sería el otro diagnóstico relacionado con el EPOC? Está allí. Que hay que comenzar por descartarlo también, por lo menos yo creo que creería que ahí estaría. ¿Qué opinan de un cor pulmonar en esta paciente? ¿O no les parece que de pronto hayan algunos elementos de juicio para eso? Estaríamos en un principio entonces fundamentado con la historia clínica en que estamos frente a una paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya hablamos de Framingham. Hay otra clasificación, la clasificación de la AJA de esta falla cardíaca. ¿Cuál es? ¿Dónde la clasificamos según la AJA? Bueno,
gustaría la clasificación, ¿cómo se llama? De Forrester. Pero ese sería el caso de Stevenson, porque... De Stevenson, sí, que es lo que está homologado con el de Forrester. Bueno. La clasificación de la AJA la podríamos clasificar en un estadio D, porque es una enfermedad cardíaca estructural avanzada, tiene síntomas asociados a la insuficiencia cardíaca y está en reposo, ya el tratamiento no le está funcionando bien. Y la clasificación de Stevenson, que es la que está homologando lo de la de Forrester, ¿dónde estaría? No, pero esa clasificación anterior no sería más para una insuficiencia crónica, lo que ya esté establecido. La duda no la clasificaríamos con Forrester o Stevenson. No, ahí definitivamente en este momento, independiente si sea aguda o sea crónica, la clasificación de Forrester, ahí aparece definitivamente. Es decir, lo que pasa es que ahí hay una serie de elementos, si es crónico o no, para establecer obviamente el pronóstico y para establecer de alguna manera cuál va a ser parte pues del manejo. Pero yo definitivamente puedo tener una paciente con una falla cardíaca aguda, una clasificación de Forrester o Stevenson, C o L, ¿sí? Independiente de eso. Partiendo del hecho, obviamente, de que aquí estamos hablando de que aparentemente el compromiso es cardíaco, es lo que estamos partiendo de eso. Miremos acá un poco para ir complementando esto. Este es el ejercicio que hemos hecho. Entonces, bueno, lo que decían allí era que de pronto una exacerbación del EPOD. Entonces, bueno, ¿cómo se podría exacerbar un EPOD? Entonces, acá tenemos como unos indicadores, pues, de que está pasando esto. Entonces, por este lado encontramos de que podemos tener síntomas tales como disnea, que es lo que presenta la paciente, una disnea progresiva que simplemente se está exacerbando por mal adherencia al tratamiento. Podríamos tener tos crónica, que simplemente no es el caso de la paciente, pero que podría presentarlo. Y expectoraciones. Otra de las cosas que se tienen acá es que hay una evaluación de disnea con esta clasificación, y como tal entonces se maneja entonces este cuadro donde se dice qué grado de severidad pues tiene la disnea para poder incluirla allí como un diagnóstico para EPOD. Entonces, lo que decía, acá hay unos síntomas claves que nos sugerirían pues que la paciente no nos está presentando pues una exacerbación del EPOD. Entonces, lo que decía es una disnea que siempre que se presenta es de estadios de 3 a 4. Esto quiere decir que es progresiva, es una disnea que se hace persistente ante todo. Y pues lo que decíamos, una tos crónica que es de forma intermitente, y la parte de la expectoración, sibilancias que se pueden encontrar, que no es el caso de la paciente. Como siempre hemos rescatado el valor de la historia clínica. ¿Qué elementos consideran ustedes serían importantes haber indagado en la historia clínica de esta paciente? Hay una serie, si miramos la parte del EPOC, ¿qué otras preguntas son? Mejor dicho, en un paciente con EPOC, ¿qué preguntas son obligadas? ¿Qué hay que hacerlas? Señorita Laura. La expectoración, el cambio de la expectoración. La expectoración es bien importante porque esa puede ser una situación que conlleva que se exacerbe el EPOC. ¿Qué más? El aumento de la tos. Bueno, el aumento de la tos. Se ha hecho fiebre también. Bueno, si ha hecho fiebre, ¿qué más? Bueno, hay una paroxística nocturna que habría que analizar en el contexto, obviamente, de la falla cardíaca. Esos elementos son fundamentales, porque con base en eso, recuerden ustedes que también establecemos una clasificación clínica, bueno, y también patológica, que hay que tenerla de alguna manera con cierta claridad. Una cosa es el paciente con un EPOC que se asocia a una bronquitis crónica, es decir, un paciente, un tosedor crónico asociado a eso, al paciente que definitivamente tiene su EPOC, pero no es un predominio bronquítico, podríamos decirlo así, que tenga algún componente enfisematoso, comillas, con relación a eso, porque pueden estar los dos vinculados allí, y eso es bien importante, porque cuando pasemos a analizar, ahorita más adelante, las ayudas diagnósticas, entonces tenemos que pensar, bueno, ¿será que esta señora era tosedora o no? ¿Y qué implicaciones tiene en el hallazgo radiológico de lo que estamos a tratar como discutir ahorita más adelante?